Gloria a Dios. Gracias. Estamos leyendo ahí en Juan capítulo 3. Gracias, Señor. Y la palabra de Dios dice, bueno, sabemos que Juan es el apóstol del Señor, ¿no? Él es el apóstol del Señor. Y Juan sabe, ¿se acuerda qué significa, no? Juan significa don. ¿Don? Es Don Juan, efectivamente. Y bueno, y él era un don también que el Señor le dio a la iglesia, y él nos da a conocer a nosotros al Hijo de Dios, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y también nos hace ver a nosotros el tabernáculo, porque todo lo que fue predicado en el Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Amén, gloria a Dios. Y entonces Juan lo presenta a Jesús como el tabernáculo, que tenemos que ir descubriendo. Esta carta sabemos que fue escrita de Éfeso, ¿no? O de Efesios, mejor dicho. Y en el capítulo 3 dice la palabra del Señor, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Él, después de purificar el templo, tenemos que ir viendo los pasos que se van dando. ¿Vio? Primero estaba la boda de Caná, ¿no? Que ahí vimos cosas muy lindas. Después sale de ahí y bueno, y va a la Pascua, a celebrar la Pascua, la Pascua de los judíos. Y bueno, y ahí halló que en el templo estaban haciendo mercadería, negocios, y entonces él demostró su autoridad a los judíos como el Hijo de Dios, y sacó a los cambistas y a aquellos que estaban haciendo negocios, los sacó con un prevente, ¿no? Y bueno, y los discípulos también quedaron maravillados de que él hiciera tal cosa, porque él no era de la línea sacerdotal que venía de Aarón, no era un sumo sacerdote para poner orden, nada, pero era más que eso, él era el Hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y dice, no hagáis de la casa de mi padre, dice, en el versículo no hagáis la casa de mi padre casa de mercado, dijo el Señor. Bueno, y de ahí venimos de la boda de Caná, venimos de la limpieza del tabernáculo. Gloria al nombre del Señor. Ahí vimos que hubo el primer tabernáculo en el desierto, que no era el tabernáculo, sino que era el templo, porque la gloria postrera siempre fue mayor que la primera. Antes era de cortinas y de cuero el tabernáculo, ¿sí? Pero después llegó a ser un edificio con mucha gloria, y Dios descendía ahí. Y después el templo de Dios, dice, el tercer templo fue más glorioso que todo, que fue Jesús. Amén, gloria a Dios. En él estaba todo. Y entonces ahora viene el encuentro con Nicodemo, y vamos a ver qué nos enseña, porque está hablando de su ministerio ya acá. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Gloria al nombre del Señor. Nicodemo significa gobernador. Era un príncipe de los judíos, ¿no? Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Ustedes van a leer desde el 3 hasta el 6. ¿Todos? Sí. Respondió Jesús y le dijo, de cierto
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sí, ¿Hasta qué? hasta el 6. Ah, pero bueno, tenés anteojos. Sí, pero todos juntos Sí, leemos. todos, sí. Todos juntos. ¿Qué capítulo te pusiste? Nicodemo le dijo, Nicodemo capítulo 3. Sí. Nicodemo le dijo, ¿cómo Versículo puede 4. un hombre siendo viejo, ¿puede acaso entrar por aquel? segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora yo voy a seguir desde el 6 en adelante. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. No te maravilles que te dije, pues es necesario nacer otra vez. El 8 ahora. Ustedes. El viento sopla de De donde donde quiere quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Y yo sigo. Respondiendo Nicodemo y díjole, ¿cómo puede esto hacerse? Y respondió Jesús y díjole, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. El 11 ustedes. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si Os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. El 15. para que Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. Amén. El que en él cree no es condenado, Sí, mas Señor. el que no cree ya es condenado porque no creyó Jesús. en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El 19. esta es la condenación, Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, Amén. para que sus obras sean manifiestas, que Gloria son al hechas nombre de en Dios. Jesús. Aleluya. Amén. Hasta ahí no. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces Gracias, vemos aquí Señor. un hombre fariseo que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Y acá vamos a ver el corazón, los sentimientos del pueblo de Israel y la fe del pueblo de Israel en este capítulo, ¿no? Y ahora vamos a ver la parte religiosa, digamos, ¿no? Este vino a Jesús de noche, este Nicodemo, de noche vino a Jesús, ¿no? Y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. El hecho de que él haya venido de noche no es a escondidas por él, no, vino a escondidas. Era porque ellos sabían su condición, ¿no? La condición que ellos tenían delante de Dios. Y bueno, y ellos habían reconocido por lo que Jesús estaba haciendo o hacía milagros,
estaban reconociendo que él era, que venía de parte de Dios. Es como que no podían resistir la luz, no podían tolerar la luz, ¿vio? Porque Jesús dijo, y la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces ellos se movían de noche, por así decirlo, en medio de la oscuridad, en medio del pecado, ¿no? La vergüenza, el pecado, su condición, le hizo ir a verlo a Jesús de noche, ¿vio? Y no solo, él era una representación de todos los hombres religiosos de Israel, porque sabemos, dice. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces nosotros vemos que es necesario el nuevo nacimiento, ¿vio? El nuevo nacimiento, nacer del agua y del espíritu. Uno no nace de nuevo por repetir, yo creo en el Señor Jesús. No nace de nuevo por eso, ¿no? Cuando una persona nace de nuevo, entonces tiene una transformación en su espíritu. Su espíritu ha sido vivificado, ¿no? Y ahora la vida que está en su espíritu lo guía. Y no puede decir yo creo en Jesucristo, soy salvo y vive la vida pecando y haciendo cosas que un hijo de Dios nacido de nuevo nunca va a hacer. Pero muchos dicen yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador y nunca se congregan, nunca son transformados. Ellos siguen viviendo en el pecado, en la carne. Entonces, si bien nosotros no podemos juzgar la salvación de una persona, eso le toca al Señor, pero tampoco podemos creernos todo. No podemos creernos todo, porque una persona diga yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, yo soy salvo. No, para ser salvo uno tiene que nacer de nuevo. Su espíritu tiene que ser vivificado. Cuando el espíritu es vivificado, nosotros sabemos que esa persona ama a Dios y sigue a Dios, ¿no? Porque Dios despertó su espíritu y Dios lo va llevando a través de su espíritu, lo va llevando, y el Espíritu Santo después interviene también y lo bautiza en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Entonces Jesús le dice a Nicodemo, ¿no? Respondiendo Jesús, díjole, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Fíjese, ¿no? Ahí en el capítulo 1:13 de Juan dice, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Vamos a leer el 12. Mas a todos los que le recibieron, dele potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, ¿no? A los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios, ¿no? Entonces nosotros vemos que el nuevo nacimiento es una concepción del Espíritu Santo a nosotros y concibe la vida de Dios en nosotros. Y cuando nosotros recibimos la vida de Dios en nuestro espíritu, ya nuestra vida se va transformando cada día. Lo primero que se manifiesta cuando tenemos el nuevo nacimiento es el amor hacia Dios, un corazón agradecido. De golpe siento un amor hacia Dios y a todo lo que está relacionado con Él. Pero ese nuevo nacimiento no es voluntad de hombre, no, a todos dice, por los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y ahí vemos que Dios mira el corazón, ¿no? Dios discierne el corazón de la persona que se acerca a Él y escucha su palabra, ¿no? Y dice esa persona, yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador, pero la persona no sabe que Dios le está mirando su corazón. Gracias. ¿No?
Porque yo he escuchado muchos que pasaron adelante y repitieron, ¿no? Pero eso era por interés carnal, nada más. Para conquistar a una chica de la iglesia, por ejemplo, y casarse después. Y bueno, y después, bueno, las cosas que pasaron. Entonces, Jesús le dice a Nicodemo, es necesario, ¿no?, nacer de nuevo, le dice, que el que no naciere otra vez, ¿no?, quiere decir que el Hijo de Dios tiene dos nacimientos, ¿no?, nacer en el primer Adán y nacer en el postrer Adán. En el primer Adán nacemos en la carne, en el postrer Adán nacemos en el Espíritu. Amén. Amén, gloria a Dios. No, porque somos ahora del Espíritu ahora. Eso el Señor nos va haciendo ver por medio de la palabra, ¿no? Y dicen, el que no nacido otra vez no puede ver el reino de Dios. Gloria al nombre del Señor, el nuevo nacimiento, ¿bien? Alabado sea el nombre de Jesús. No sé si tenemos otro, leímos ahí en primera, capítulo 12 en adelante, ¿no? Y el 13, alabado sea el Señor. Ahí en el versículo 6-7 del capítulo 3 dice, no te maravilles, no, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, o es necesario nacer otra vez. ¿Vio? ¿Cómo puede hacerse eso?, le dijo Nicodemo a Jesús. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿No? Tiene que meterse en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Y dícele Nicodemo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar otra vez en el vientre de la madre y nacer? ¿No? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que lo que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, nacer del agua es nacer de la palabra. La persona para nacer de nuevo tiene que creer la palabra. El evangelista habla la palabra y él cree la palabra, ¿no?, referente a la redención, y él tiene un nuevo nacimiento por creer en la palabra de Dios. ¿Vio? Y ahí en Marcos 16, ¿qué dice, hermano? Gloria al nombre del Señor. El 16. Gloria al nombre del Señor. Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Claro, ¿no? Y fuera bautizado. Sabemos que el bautismo que corresponde es el bautismo de la cruz. Sabemos nosotros. Entonces, le dice Jesús en el 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, el primer Adán a nosotros nos dio un nacimiento en la carne. Nacimos en la carne, porque nacimos en el pecado, ¿no? Y entonces nacimos en la carne. Y lo que es nacido del Espíritu es. Y ahí nacimos de otra forma, ya con otra composición, digamos. Ya en el Espíritu no están las concupiscencias como en la carne. En el Espíritu no están los deseos por las cosas de este mundo. Al contrario, el Espíritu repele todo lo que el mundo ofrece, ¿no? Todo lo que la carne desea, el Espíritu no lo acepta. Son dos vidas completamente opuestas, ¿no? Y por eso vemos las dos naturalezas aquí. La naturaleza de Dios y la naturaleza del primer Adán. La naturaleza del postrer Adán y la naturaleza del primer Adán. Entonces, a nosotros el Evangelio de la Gracia nos lleva a nosotros a vivir en la naturaleza de la nueva creación, ¿no? Nosotros no debemos de pensar en las cosas de la carne. Nosotros tenemos que repelerlas por medio del Espíritu, ¿sí? Por medio del Espíritu. El que no naciere, alabado sea el Señor, ¿no?, de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor, por el nuevo nacimiento. Amén, gloria a Dios. Gracias porque el nuevo nacimiento nos dio a nosotros una vida que antes no teníamos, ¿no?
ese nuevo nacimiento nos dio la posibilidad de empezar de nuevo, porque estábamos cansados de la vida que teníamos en Adán. Una vida de pecado, una vida de fracaso, de tristeza, de amargura, pero ahora en Cristo es diferente. Ahora. En la medida que le vamos conociendo y nuestros ojos del entendimiento van siendo abiertos, entonces nos identificamos con el Espíritu. El problema de muchos hermanos es que ellos no pueden identificarse con el Espíritu por lo que ellos sienten. Nosotros, vivir el Evangelio no se puede vivir por lo que uno siente. Se vive el Evangelio por la fe, ¿no? Por creer en lo que Dios dice. Dios dice que nacimos en el Espíritu, ¿no? El nuevo nacimiento. Y esa vida espiritual, según Romanos capítulo 8, en el versículo 2 y 3, dice, porque el Espíritu de vida, ¿vio? En Cristo Jesús, en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte estaban en nuestros miembros, ¿no? Por medio de las concupiscencias. Pero ahora nosotros, para poder repeler esa ley del pecado que estaba en nuestros miembros, ahora nosotros nos identificamos con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, con el poder de la vida que está en Cristo Jesús. Si nosotros no nos identificamos con el Espíritu de vida en Cristo Jesús, entonces la ley del pecado nos va siempre a llevar a pecar. Porque nosotros no podemos vencer a la ley del pecado que está en nuestro cuerpo humano. Imposible. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo. Ahí en Gálatas, en el capítulo 5, dice, en el versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis las concupiscencias de la carne. ¿Se da cuenta? El deseo de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, ¿no? Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. ¿Vio? ¿Y nosotros qué queremos? Según Pablo dice, no con la mente sirvo a Dios, pero con la carne sirvo al pecado. Entonces, el nuevo nacimiento, que acá está hablando de Jesús, para entrar en el reino de Dios, no, yo tengo que nacer del agua y del Espíritu. Pero el nacer del agua y del Espíritu no por eso puedo entrar al reino de Dios, ¿no? Ese es el principio. Pero después tengo que seguir avanzando, porque tengo una vida que se proyecta, ¿no? A través de los años. Porque según Gálatas 4, el capítulo 1, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos de Dios, Él envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, en el cual clama Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por Cristo. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocido de Dios, ¿cómo volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a vivir? Guardáis los días, los meses y los tiempos y los años. Bueno, entonces Pablo dice, temo de vosotros que no haya trabajado en vano en vosotros. Entonces, cuando el Señor le dice a Nicodemo, fue el principio de la no naturaleza, por así decirlo, pero después el apóstol Pablo vino trayendo más iluminación y entendimiento. Nosotros entendemos que hemos nacido de nuevo, no para entrar en el reino
no para entrar en el reino de Cristo, sino para ser parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Porque ahí en 1 de Corintios, capítulo 12, 13, dice: porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, siendo ahora judíos o griegos, ahora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Entonces fíjese, nacer del espíritu, nacer de la palabra, ¿no? Y del espíritu. Alabado sea el Señor. Para poder, eso es como es la entrada, por así, es la habilitación, ¿no? Que tenemos para poder entrar en el reino de Dios. No nacer del agua y del espíritu, es la habilitación que tenemos. Pero tenemos que entrar ahí. Y eso es cuando nosotros tomamos por la fe, tomamos nuestro lugar de hijos de Dios, ¿no? Y tomamos la enseñanza que está relacionada para poder entrar ahí, ¿no? Tenemos el sello para poder entrar, pero tenemos que ir entrando en la medida que vamos entendiendo. Ahora dice el Señor: lo que es nacido de la carne, dice carne es, ¿no? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 15, 50, creo que. 1 de Corintios 15, alabado sea el Señor, dice: esto empero digo, hermanos, en que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos, y a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y vosotros seremos transformados. ¿Por qué menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad? Entonces, ¿vio? Tenemos que entrar en el reino de Dios. Podemos hacerlo porque ya fuimos calificados para entrar, ¿no? Por la fe en el Señor Jesús. Pero ahora tenemos que entrar en el reino de Dios, ¿no? Y bueno, ¿de qué manera? ¿No? Identificándonos con el Espíritu, ¿no? Y si nosotros creemos en Jesús, tenemos el permiso para entrar, digamos, pero nos identificamos con la carne, no creo que podamos entrar en el reino de Dios. Tenemos que identificarnos con el Espíritu, ¿no? Porque es el reino de Dios. No puede entrar la carne en el reino de Dios. No puede entrar la corrupción en el reino de Dios. Tiene que entrar solamente la nueva creación, la vida espiritual de ahí. No, es imposible que entre la carne, porque la carne, si entra en el reino de Dios, lo destruiría todo si pudiera. No creo que pueda, pero si pudiera, por eso tenemos la entrada al reino de Dios, pero tenemos que entrar, ¿no? Por medio de la fe, identificándonos con el Espíritu, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué somos nosotros? ¿Somos de la carne o somos del Espíritu? Somos del Espíritu. Bueno, ahí ya estamos adentro. Ya somos, y ahora tenemos que vivir, ¿no? Y aprender a través de las 14 epístolas del apóstol Pablo. Tenemos que aprender a andar, ¿no? En el Espíritu, estar en el Espíritu y andar en el Espíritu. Por eso es maravilloso cuando el Señor le dice a Nicodemo, ¿no? Que es necesario nacer de nuevo. Ello es para entrar en el reino de Dios, ¿no? El reino de Israel era el reino de Dios antes. El reino de Dios era el reino de Israel, ¿no? Pero el reino ese no salió, porque ellos rechazaron al rey. Y en lugar de eso salió la iglesia. Y ahora viene el reinado de Cristo ahora, ¿no? Cuando ellos tienen nuevamente la oportunidad de entrar, ¿no? Si ellos lo reciben, si ellos abren su corazón al Mesías, ellos van a poder entrar. Pero ahora nosotros estamos adentro del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. El cuerpo de Cristo es la iglesia. El cuerpo de Cristo no es el reino de Dios, ¿no? El reino de Dios no salió, ¿no? Ahora salió la iglesia, ¿no? Gloria al nombre del Señor.
Gloria a Dios. Después está el reino de los cielos. Ahí sí que estamos nosotros. La iglesia está ahí en ese reino, en el reino de los cielos, ¿no? Porque Él tiene reinado en los cielos y en la tierra. Ahora dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, le dice un pastor a otro pastor que tenía que predicar, hoy te toca predicar a vos. ¿Y cómo quiere que predique, pastor? Le dice, con la carne y con el espíritu, y como vos sos nomás, dice. ¿No? Así le digo, como vos sos, así predica. Y claro, no se puede predicar siendo de la carne, va a predicar en el espíritu. Si es de la carne, va a predicar conforme a la carne, pero si es del espíritu, conforme al espíritu. ¿No? Por eso dice Jesús aquí, lo que es nacido de la carne, carne es. Y nosotros lo hemos nacido del espíritu. Nuestro tiempo en la carne ya pasó. Como dice Gálatas, ¿no? Estamos muertos a la carne. Alabado sea el Señor. Ahora estamos vivos para Dios. En Cristo Jesús. Amén. Entonces esto es lo que empezó Jesús hablándole a este fariseo, ¿no? A este hombre religioso, ¿no? Le hablaba de estas cosas y él no entendía. Y lo que él no entendía nosotros lo podemos entender. Pero muchos que están en esta dispensación no lo entienden. No saben cómo lidiar con su carne. Tratan de apagar la carne, la concupiscencia de la carne, encerrándose en un cuarto y ayunar y orar días y días. Pero cuando se abre la puerta del cuarto, y hay nuevamente el agitar de la carne. ¿No? Por la fe nosotros estamos, la carne está en nosotros, pero nosotros estamos en Cristo. Amén. Alabado sea el Señor. Ya vamos a dejar este vaso de humillación, como dice la palabra, ¿no? Entonces dice el Señor en el versículo 7, no te maravilles que te dije, es necesario nacer otra vez. Esto es sencillo, nacer de nuevo, ¿no? Entonces dice, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo lo que es nacido del Espíritu. Qué maravilloso, ¿no? Nosotros somos nacidos del Espíritu y oímos la palabra de Dios, ¿no? Oímos la palabra de Dios y nos gozamos, nos regocijamos, ¿no? No nos da a nosotros temor, no nos da espanto. El viento de donde quiere sopla, oye su sonido, ¿no? Mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Y respondió Nicodemo y díjole, ¿cómo puede hacerse esto? Alabado sea el Señor. Ahí en el capítulo 6, 52 de Juan, podríamos leer. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos de su carne a comer? ¿No? Ellos no entendían tampoco eso, esa parte que Jesús les invitó a ellos, ¿no? Para que pudieran comer su carne y beber su sangre. Y en el 52, y Jesús le dijo, de cierto os digo que si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieras su sangre, no tendrías vida en vosotros. Gloria al nombre del Señor. La carne y la sangre del Señor. Y nosotros comemos su carne y bebemos su sangre. Y tenemos parte con Él. Pero ellos no entendieron, ¿no? Nosotros cuando comemos su carne, nosotros estamos comiendo de aquel sacrificio, ¿no? De ese cordero. Porque dice que el cordero de la Pascua fue sacrificado por nosotros. Él era la oveja. Él era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No puede haber Pentecostés sin la Pascua. Pero Pablo dice que la Pascua ya fue sacrificada por nosotros, ¿no? Y entonces ahora comemos de esa Pascua, de Cristo crucificado, muerto y sepultado y resucitado. Pero ellos pensaban que ellos tenían que comérselo al Señor, estando el Señor vivo.
Bueno, ellos eran un pueblo que no tenían el nuevo nacimiento. Ellos que no habían nacido de nuevo, por lo tanto no tenían el Espíritu Santo en ellos. Pero ellos podían haberlo alcanzado, pero no lo alcanzaron porque rechazaron a Cristo, rechazaron al Mesías. Entonces había muchas cosas que ellos no entendían. Y Jesús le dijo en el 53, de cierto os digo que si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendrías vida en vosotros. Es decir, aceptar su muerte y su resurrección, su sangre derramada, como medio para poder ser limpiado o borrado todos los pecados que estaban delante de Dios que ellos habían cometido. Ellos tenían que aceptar eso, porque como siempre decimos, ¿no? Comemos con el oído, ¿no? Y con el oído también eso comemos y después creemos. Nuestro corazón cree para justicia, dice, ¿no? Entonces dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, ¿no? Porque ellos comían de los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto, pero eso no hacía el efecto que hizo el sacrificio de Cristo. No podían ellos poder limpiar su conciencia de obras muertas, por ejemplo, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Gloria, ¿no? A ver quién me puede leer ahí en 1 de Juan 3:24, ¿no? Lo leo mientras que usted lo busca. Juan 3:24, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Fíjese, mañana vamos a participar del cuerpo del Señor, ¿no? De la carne y de la sangre del Señor. Aunque nosotros cada vez que venimos al culto comemos de la carne y de la sangre del Señor. Siempre estamos alimentándonos del Señor. Ese Cordero Pascual que fue sacrificado por nosotros. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Alguien encontró, hermano? 1 de Juan 3:24. Sí. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha sido dado. ¿Vio? Eso es el que permanece en mis mandamientos, dice, ¿no? Que guarda mis mandamientos, ¿no? Permanece en mí. Permanece en Dios y Dios en Él. Y Dios en él, fíjese. Y nosotros sabemos que la ley fue cumplida, pero la ley no fue abolida. Menos la justicia de la ley, porque la ley todavía está para el pecador, está para el fornicario, para el adúltero. Fue cumplida pero no abolida, porque de alguna manera el hombre que hace esas cosas, que peca, su conciencia tiene que de alguna manera llevarlo a querer ser libre. Pero, y eso, por eso está el Evangelio. Nosotros ahora sabemos que lo que se mantiene de nosotros, de la ley, es la justicia. Porque la justicia de la ley dice que se manifiesta en nosotros, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces, 1 de Juan 3:24 dijimos, ¿no, hermano Andrea? Sí, ¿Lo leemos de nuevo? Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Permanecer en Dios, ¿no? Permanecer en Dios es permanecer en su palabra, ¿no? Si una persona no permanece en su palabra, no puede decir que permanece en Dios. Porque la palabra, ¿para qué fue enseñada? Para que la gente pueda permanecer en Dios, ¿no? Y la gente, cuando recibe la enseñanza, en vez de permanecer en Dios, considera que es demasiado demandante Dios, que Dios demanda demasiado. Y entonces se alejan de Dios. Entonces Dios no puede permanecer ahí. En el sentido, no es que Dios se retira de esa persona, su espíritu, ¿no? Sino no puede permanecer a él en el sentido de que no lo puede guiar.
no lo puede, es como un padre que quiere guiar a su hijo a través del consejo. Y el hijo no, usted lo aconseja al hijo y el hijo hace lo que quiere. Entonces nos hacemos un costado. ¿No? Para que Dios permanezca en nosotros, nosotros tenemos que aceptar la palabra, la enseñanza. Primera de Juan, dijimos 3, 24. El que guarda su mandamiento está en él, y él en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Alabado sea el Señor. Acá dice un poco diferente. Gloria al nombre del Señor. Entonces, qué maravilloso es lo que el Señor le dice a Nicodemo: nacer del agua y del Espíritu, nacer de la palabra, ¿no? Nacer de la palabra, nacer del agua y del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Entonces, lógicamente, tenemos que identificarnos. O nos identificamos con la carne o nos identificamos con el Espíritu. Si nos identificamos con el Espíritu, entonces andemos conforme al Espíritu, ¿no? Conforme a la enseñanza, a la doctrina que nos enseña el Espíritu. El Espíritu para enseñarnos usa hombres de carne y hueso. O mejor dicho, lo voy a hacer más espiritual. El Espíritu para enseñarnos a nosotros usa la nueva creación. Porque no vamos a alimentar, no vamos a sujetar todo al hombre. Porque Dios usa a la mujer también, ¿no? Dios usa a la mujer. Porque no hay hombre ni mujer, sino hay una nueva creación. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, usted puede ser usada por Dios, hermano. Pero nunca puede alcanzar un pastorado, un ministerio. No sabemos. No, eso no se puede. No está permitido por el Señor. Pero usted puede ser un instrumento de Dios para enseñar, para profetizar. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Jesús. Alabado sea el Señor. Amén. No te maravilles que te dije es necesario nacer otra vez. No, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, que somos como el viento. Dios nos lleva. Dios nos lleva. Y respondió Nicodemo y díjole: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús: dícele, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Fíjese, ellos no conocían nada de lo espiritual, de lo carnal y de las sombras y tipos y figuras conocían, pero de lo espiritual no. Porque para conocer lo espiritual es necesario nacer de nuevo, recibir el Espíritu. Entonces dice el 11: de cierto te digo que lo que sabemos hablar y lo que hemos visto y testificamos, y no recibí nuestro testimonio, ¿no? Eso le dijo Jesús, cree que le dijo, ¿no? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Y si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿No? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, ¿no? El Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente, bueno, el Hijo del Hombre, él se identificó con el Hijo del Hombre, ¿no? Y esto está hablando de que él se identificó con, para mí, con David, no con el Hijo del Hombre, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Entonces, y además él venía de esa línea real, el Hijo del Hombre. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y acá Jesús se compara con una serpiente. Sabemos que la serpiente es un símbolo de Satanás, ¿no? O del pecado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Alabado sea el Señor. Y nosotros teníamos la mordedura de la serpiente, todos nosotros, ¿no? Pero teníamos que mirar al Calvario para ser sanos, ¿no? Y eso era lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel. Porque la serpiente, ¿de qué material era? De bronce, que habla de juicio, ¿no?
Entonces tenían que mirar ahí. Entonces todo aquel que quiera ser libre del pecado, todo aquel que quiera ser libre de la muerte eterna, del juicio eterno, tiene que mirar el Calvario. Porque así como la serpiente fue en el desierto, ¿no?, un medio de salvación de la muerte física, así Cristo es el medio para que nosotros seamos salvos también en este tiempo, ¿no? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice, como aquella serpiente, ¿vio? Gloria al nombre del Señor. Para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino tenga vida eterna. Hasta aquí no vamos a dejar por ahora, mañana vamos a seguir. Para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, fíjate que mirar a Jesús y recibirlo en el corazón y seguir sus enseñanzas, eso nos hace a nosotros merecedores de la vida eterna. No, tal vez no seamos merecedores, pero nos adjudicamos de la vida eterna. Te invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a cantar una alabanza y vamos a levantar la ofrenda. Nunca hay que aprovechar a desperdiciar el tiempo. Gracias, Señor. Hermano Nicolás, por favor, ¿podría levantar la ofrenda? ¿Elegís una cancioncita, vos, no? El 53 de coros. Sí. En este día feliz, en este santo lugar, voy a tener un encuentro con Dios. Su amor es real y su paz gozo yo. Voy a tener un encuentro con Dios. Voy a tener un encuentro con Dios en este santo lugar de oración. Su amor es real y su paz gozo yo. Voy a tener un encuentro con Dios. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la declaración de fe de los hermanos. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos sigues sosteniendo, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Y también da, Señor, el sostén diario para nosotros, Señor, para que tengamos, Señor, para poder alimentarnos, Señor, para poder sostenernos económicamente y para poder compartir con aquellos que tienen necesidad. Amén. Gracias, Señor. Bendice, Señor, la declaración de fe de cada uno de tus hijos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor, bendiga la mañana terminada. Gracias, Señor. Gloria a Dios.